los ejercicios que desarrollamos el día lunes. Quedaron anotados en nuestros apuntes y en particular, digamos, quedan uno bien interesante, que era analizar tablas de valores y graficar funciones potencia, y luego encontrar la función que modela su comportamiento y dibujar la gráfica. Entonces lo que habíamos hecho era pasar esta tabla a un archivo de Desmos, o sea, un documento de Desmos, perdón. Lo voy a replicar porque muy mal no lo guardé. Lo voy a guardar cuando terminemos con esto, y eso se lo voy a adjuntar al link que teníamos, o sea, al documento que tenemos, menos 1, menos 0.125, 0 y 0.125. Entonces, esa era los puntos de nuestra función, y la pregunta era cómo encontrar la función, la forma algebraica de esta función, porque la tenemos en forma tabular, un poquito en forma gráfica, y vamos a explicar ahora bien el procedimiento, vamos a repasar en realidad lo que hicimos con el procedimiento del diálogo. Lo primero que tenemos que preguntarnos si es par o impar, y para esto lo que debemos hacer, tenemos que buscar una pareja de números. Aquí le puse un par, pero le voy a poner una pareja, para que ustedes no se confundan y piensen que tienen que encontrar un número par o algo así. En este caso los números son 1 y menos 1, que son impares. Tenemos que buscar una pareja de números de la variable independiente, que uno sea el inverso aditivo de otro. Recuerden que la variable independiente en este caso es x. Que sean el inverso aditivo de uno del otro. Eso significa que sean el mismo número, pero uno positivo y el otro negativo. Bien. Entonces en ese caso tenemos, como dice ahí, 1 y menos 1, porque son prácticamente el mismo número, pero uno es positivo, el 1, y el otro es negativo, menos 1. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque sabemos cuál es el comportamiento de las funciones pares o impares. Ya sabemos que las funciones pares, si es que encontramos dos números y uno es el inverso aditivo del otro, el resultado de la función, el número que nos entregue, o en este caso la variable dependiente, que es y, va a ser el mismo. En cambio, si la función es impar, el resultado va a ser el mismo, pero con el signo cambiado. Y en este caso tenemos 1 y menos 1, y como los resultados de la función, o sea, la segunda columna, el valor de i o el resultado de la función, son el mismo número, pero con el signo opuesto, se cumple que nuestra función es impar. Bien, entonces ahora viene cómo encontrar la forma algebraica de la función, y eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, voy a escribir un poco más acá. Se cumple que la función es impar. Voy a resaltar eso. Entonces, anotar un par de cosas. Vamos a ver, ¿está grabando? Sí, sí, estoy grabando. Para encontrar la forma algebraica, tenemos dos opciones en realidad, pero siempre vamos a tomar la opción más fácil que nos da esta tabla. Tenemos que buscar cuál es el valor de y cuando x es igual a 1. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a dar el valor de a, que recuerden que es el coeficiente. ¿Por qué ocurre esto? Dado que nuestra función siempre va a tener la forma f de x igual a por x elevado a n, que es esta forma que aquí espero que alcance a aparecer. Quienes tengan más habilidad en matemáticas se pueden dar cuenta de esto. Entonces, f con x evaluado en 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando evaluamos en x igual a 1, lo que ocurre es que aquí nos va a quedar a por 1 elevado a n. Pero, ¿qué propiedad de las potencias tiene el 1? ¿Cuánto es 1 elevado a 100? O 1 elevado a 10.000, o 1 elevado a 0, o 1 elevado a menos 1. El 1 tiene una propiedad bien interesante en el caso de las potencias, y
Lo que ocurre en este caso es que 1 elevado a cualquier cosa, independiente de cuál sea el valor de esa cosa, siempre y cuando sea un número real, claramente es igual a 1. Entonces, podemos tomarlo como regla, ley, teorema, incluso si así lo quieren, en una función potencia, el valor de la función cuando x es igual a 1 va a ser el valor de a. Entonces nuestra función siempre va a tener esa forma. A por x elevado a n, esa es la forma general de función potencia, y cuando ustedes la evalúen en x igual a 1, nos va a dar entonces el resultado de a. Déjenme ver si funciona esto, que el otro día lo probé en un curso y me gustó bastante cómo quedó. Sí, está bonito. Bien. Por lo tanto, ¿qué podemos decir con respecto a esto en este caso? En este caso, para x igual a 1, obtenemos y igual a 0.125, que eso es una fracción. Y como yo les he dicho muchas veces, aunque un poco de resistencia de su parte, o a veces no tanto resistencia, sino que también dudas acerca de cómo trabajar con ellas, evitan un poquito trabajar con funciones, con fracciones, que es completamente comprensible, porque no se comportan como los otros números que simplemente los tienen que sumar. Lo entiendo, pero me gustaría que le pierdan un poquito el miedo a las fracciones y si tienen dudas de cómo trabajar con ellas me pueden preguntar y podemos solucionarlo. Bien, entonces, en este caso para x igual a 1, el valor de y es 0.125 y esos valores yo los pasé a fracción. De hecho, les voy a mostrar acá cuál es el valor en fracción de todos esos, que los pasamos, esto era menos 27. 27 octavos, ese es menos 1, este es menos 1 octavo, y este es 1 octavo. ¿Cómo es que se pasa esta fracción? Ustedes se preguntarán. Pueden... ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Ah, sí, eso no le gustó. Pueden memorizarse, si es que les da el momento de locura, los valores decimales de las fracciones más importantes. Por ejemplo, yo sé que 0.125 es un octavo. O pueden pasar esto a 125 dividido en 1000 y después ir simplificando, lo que prefieran ustedes. Déjenme verificar que efectivamente sea eso. Bueno, 27 octavos, sí. Bien. Entonces, ya tenemos una parte de la función, el 1 octavo, que está acá. Simón Muñoz tiene una pregunta. No cacho lo que dice ahora. ¿Qué estamos buscando? Ah, estamos buscando cómo es que llegamos a esta forma de la función, para que lo apliquemos a la siguiente tabla que está acá. O sea, cómo sabemos que nuestra función es 1 octavo por x elevado a 3. Entonces, el primer paso es buscar cuál es el valor de y cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1 es 0.125 y eso es igual a 1 octavo, entonces ese va a ser el coeficiente numérico que va enfrente de la función, el a. Entonces ya sabemos que nuestra función es 1, o sea, 1 octavo por x elevado a n. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Para encontrar el valor de n, lo que debemos hacer es evaluar la función en otro punto que no sea ni menos 1 ni 0. ¿Por qué que no sea menos 1 ni 0? Porque si es menos 1 no nos va a entregar información nueva y si es 0 tampoco. Porque 0 elevado a n va a ser 0 y 0 es igual a 0. Y en este caso también tampoco si lo hacemos en menos 1 porque sabemos que dado que la función es impar, el resultado también va a ser 0.125. En otro punto, para encontrar n por medio de una ecuación.
Voy a realizar el ejemplo ahora. En este caso, usaremos que cuando x es igual a 2, por ejemplo, perdón, a menos 2, el valor de y es igual a menos 1. Y eso entonces nos permite plantear una ecuación como la siguiente. Recuerden que en este caso y es el valor de la función evaluada en este valor de x. O sea, y va a ser la función de x cuando x vale menos 2, que es el valor de x que está acá. ¿Eso qué significa? Que cuando yo reemplace x menos 2 acá, o sea, esto que voy a hacer ahora, un medio de menos 2 elevado a n, que eso es evaluar mi función un octavo, nada que ver un medio, un octavo, aquí sí, por menos 2 elevado a n, que eso es mi función evaluada en menos 2, el resultado de esto tiene que ser menos 1. ¿Esto para qué? Para encontrar el valor de n. Bien, entonces una vez que hacemos esto, el 8 puede pasar, que está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, y esto no me va a quedar así. Este 8 que está dividiendo acá, pasa al otro lado multiplicando, y me va a quedar que menos 2 elevado a n es igual a menos 8. Pregunta para ustedes entonces, ¿qué valor de n me permite que esto ocurra? Normalmente estaríamos pensando en números positivos, que 2 elevado a cuánto me da 8. Aquí es completamente equivalente porque, dado que el n tiene que ser impar, porque sabemos que la función es impar, es completamente equivalente. 2 elevado a qué número me da 8, o menos 2 elevado a qué número me da menos 8. Bueno, menos 2 por menos 2 es 4 positivo, y si lo multiplico por menos 2 nuevamente me va a dar 8. Entonces en este caso n es igual a 3. Porque menos 2 por menos 2 es 4 positivo, y eso lo multiplico por menos 2 nuevamente, y el resultado me da 8. Esto es aplicar logaritmo, pero por debajo, bien aplicar cuál es el espíritu de un logaritmo sin necesariamente calcularlo. ¿Cómo se pasa el menos 2 al menos 8 haciéndolo como raíz? No, con logaritmos. Cuando la incógnita está en el exponente, tiene que ser el logaritmo. Aunque mucho ojo con esto, porque el logaritmo no te va a ayudar demasiado, porque si lo pasas directamente al logaritmo, te va a quedar un logaritmo con base negativa. Y eso no le gusta para nada a los logaritmos. Así que mejor hacerlo por, perdón, entre comillas, lógica. Que por lo general no les va a presentar problemas porque no van a ser exponentes muy grandes. Entonces, recapitulando qué fue lo que hicimos, de hecho les voy a anotar los pasos antes de que vayamos a hacer el siguiente ejercicio. El valor, perdón, la función, la forma algebraica de una función potencia siempre va a ser de este tipo: coeficiente por x elevado a exponente. El coeficiente va a ser un número real y el exponente va a ser un número entero, positivo o negativo, par o impar, como ustedes ya saben. El valor de la función, o sea, el valor de y cuando x vale 1, es el coeficiente de la función. O sea, este 0.125, que es un octavo, yo lo tomo automáticamente y sé que ese va a ser el valor de a, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿ok? Solamente sabiendo esa regla, que aquí está explicado por qué es cierto. Si es que ustedes quieren ir un poco más en detalle, pueden revisar esta parte, pero también pueden tomarlo como regla. El valor de la función cuando x vale 1 es siempre el coeficiente de mi función. Así que un octavo. Y para encontrar el valor de n, lo que hacemos es entonces reemplazar otro valor de x, que no sea ni 1, ni 0, ni menos 1. En este caso tomamos el menos 2. Y lo reemplazamos dentro de nuestra función y despejamos el valor de n. Bien, entonces, tras este análisis que realizamos con la gráfica de la función, y no solamente con la gráfica, tras este análisis le vamos a poner
Determinamos que esa es nuestra función, lo que podemos comprobar reemplazando los valores de x que nos entregan y verificando que se obtienen nuevamente los valores de y asociados. Bien, entonces vamos a revisar cuál es o encontrar, perdón, cuál es el valor algebraico de esta función usando esos pasos que vamos a anotar ahorita. Entonces, para encontrar la forma algebraica de nuestra función, debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso es el valor de y asociado a x igual a 1 es el valor del coeficiente a de la función. Bien, entonces, nuestra función, que aquí está dada en forma tabular, tenemos que encontrar la forma algebraica, a por x elevado a n. Debemos seguir los siguientes pasos. Entonces, primero es identificar el valor de y asociado a x igual a 1 es el valor del coeficiente a de la función. ¿Cuál es ese valor en este caso? Pregunta para ustedes. Si tienen la respuesta, déjenla en el chat. Recuerden que lo que estamos buscando es cuál es el valor de y asociado a x igual a 1. Entonces, tiene que ser el que está en la misma fila. Por lo tanto, en este caso, el valor de y asociado es menos 3. Mi función es, por lo tanto, hasta el momento menos 3 por x elevado a n. El siguiente paso va a ser, ahora evaluamos esta función en algún valor de x que no sea menos 1 ni 0, porque como ya vimos eso no nos entrega información adicional. E igualamos al valor correspondiente de y. En la ecuación resultante despejamos n. Y eso termina el ejercicio. En este caso, podemos tomar x igual a menos o a 2, por ejemplo, y el valor asociado que es y igual a menos 1.5. Reemplazando entonces nos va a quedar la siguiente ecuación, que menos 3 por 2 elevado a n es igual a menos 1.5. Bien, ¿cómo fue que hice esto entonces? Porque tomo el valor de x igual a 2, lo reemplazo en mi función, que es menos 3 por x elevado a n, o sea, menos 3 por 2 elevado a n, y el resultado va a ser el valor de y asociado a 2. El valor de y asociado a 2 es menos 1.5, y entonces estas dos cosas se igualan. Mi función evaluada en x igual a 2, y el resultado que yo sé que tiene eso, que es este 1.5. Bien. O sea, para ponerle un paso más acá arriba, f de x es igual a y, y en este caso evaluamos para x igual a 2 y nos encontramos con esto de acá. Bien, intenten por favor resolver esto. Yo seguiré con el ejercicio, pero lo voy a escribir aquí de manera más o menos oculta.
Había dado pausa recién. Gracias, profe Claudia. Entonces, para recapitular qué es lo que hemos hecho hasta el momento, vimos cuáles eran los pasos que necesitábamos llevar para encontrar la forma algebraica de una función potencia desde su tabla. El valor de y asociado a x igual a 1 es el valor del coeficiente de la función, o sea, el número que va enfrente. En este caso, el y asociado a x es menos 3, así que este coeficiente va a ser menos 3. Mi función va a ser menos 3 por x elevado a algún exponente que no sabemos cuál es. Para encontrar cuál es ese exponente tenemos que hacer otro par de puntos, por ejemplo, este que está acá, menos 2 y 1,5, o 2 y menos 1,5, da lo mismo, y reemplazar ese valor de x en mi función, y eso igualarlo al valor de y que corresponde. Entonces vamos a meter el menos 2 en esta expresión, menos 3 por x, perdón, el 2 en esta expresión, menos 3 por 2 elevado a n, y eso va a ser igual al valor de y asociado, 1,5. Menos 1,5 lo pasamos a fracción, que es menos 3 medios. El menos 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo y se cancela este menos 3 con este menos 3. Por lo tanto, 2 elevado a n es igual a 1 medio, y ese 1 medio es, aquí vamos a poner algunos de los pasos que faltan, por propiedades de las potencias, eso es 2 elevado a menos 1. Aquí también vamos a poner este pasito de acá. Y como 2 elevado a n es igual a 2 elevado a menos 1, la única conclusión posible es que n es igual a 1 medio. Perdón, n es igual a menos 1. Nada que ver 1 medio. Perdón. Esto determina entonces que mi función es menos 3 elevado a x igual a menos 1, función que es impar. Y para cerrar este ejercicio entonces, las gráficas correspondientes a estas funciones las pueden encontrar en esta URL. Entonces esto lo vamos a poner función potencia 29 de julio. Guardar, compartir, copiar link, insertar URL. Entonces ahí ustedes pueden ir al documento, les clic ahí y les va a llevar inmediatamente al documento. Bien, preguntas con respecto a este ejercicio. Ahí dejé los pasos para que los tengan claro a mano si quieren copiarlos adelante, si consideran que esa es una manera eficiente para ustedes de atender y de recordar estos pasos. Excelente. Pero recuerden que no es fundamental que copien todo al pie de la letra porque lo tienen presente en este documento. Bien. Entonces ahora podríamos hacer otro ejercicio como este. De hecho se los voy a dejar. Un momento. Pausar, compartir. Aquí, para hacer algunos calculitos.
Bien, entonces de esta tabla acá, que yo se los voy a copiar también en el documento, me gustaría que ustedes intentaran desarrollar esto como ejercicios. Bien, ejercicio, encuentre la función potencia, encuentre la forma algebraica de la siguiente función potencia expresada en forma tabular. Entonces aquí vamos a tener x e y. Mis valores de x son -1, 0, 1, 2 y 3. Y los valores asociados a estos son 112, perdón, el -1 es 7. 7, 0, 7, 112 y 567. Para que se entretengan un momento. Bien, si es que quieren desarrollarlo entonces en su tiempo libre, adelante, háganlo, está disponible este ejercicio en estos apuntes que ustedes pueden, a los que ustedes pueden acceder fuera del horario de clase. Si es que tienen alguna pregunta cómo hacerlo, pueden preguntarme, yo estaré atento a lo largo de los siguientes días. Vamos de todas maneras a partir la clase del lunes desarrollando entonces esto como un ejercicio. Bien. El A es el número que acompaña a la X, sí, como vimos también previamente, el A es el número que acompaña a la X, porque mi función tiene esta forma algebraica siempre, A por X elevado a N. Se lo voy a poner aquí explícitamente. Encuentre la forma algebraica f de x igual a x elevado a n de la siguiente función potencia. Bien. Para eso entonces van a tener que seguir los pasos que están anotados acá arriba en la página 21. Revise los pasos que están anotados en la página anterior. Bien, eso jóvenes. Espero que esto les haya quedado claro. Y casi, ahí sí quedó bonito. Esto les haya quedado claro, de todas maneras lo vamos a terminar de profundizar el día lunes en nuestra siguiente clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y aprovechen el resto de su día y el resto de la semana. Nos vemos el lunes, pero estamos en contacto en caso de que necesiten cualquier cosa. Nos vemos, que estén muy bien.